¿Qué onda, plebes? Los saluda David Valdés y el día de hoy vamos a estar platicando del tema de si Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Particularmente el día de hoy vamos a platicar si existen indicios que podrían indicar que otras instituciones financieras de México podrían estar expuestas a ser objeto de designaciones por el Departamento del Tesoro. Y para ello echaremos mano de datos y de inteligencia que obtuvimos y que es de fuente abierta y que provienen específicamente de FinCEN. Estamos hablando de un reporte que FinCEN publica periódicamente y que principalmente se aboca a identificar tendencias relacionadas con crímenes financieros. Es básicamente, toman todos los reportes de operaciones inusuales, o lo que ellos denominan el Suspicious Activity Report, que sería el equivalente a nuestro reporte de operaciones inusuales aquí de acuerdo a nuestro sistema jurídico, y lo analizan, identifican tendencias, y en abril del 2024, desde el 2025 de este año, publicaron un reporte específicamente relacionado con tendencias y patrones que probablemente están relacionados con el tráfico de fentanilo y el proceso a posteriori de lavado de dinero de esas ganancias ilegales. En total, y aquí les tengo algunos datos interesantes, en total, este reporte echó mano a 1,246 reportes seleccionados por el FinCEN porque podrían ser consistentes o porque las instituciones financieras norteamericanas que los llenaron dijeron que tenían indicios de que estaban relacionados con el tráfico ilegal de fentanilo. Estos reportes fueron llenados desde enero hasta diciembre del 2024. En total, se identificaron 1,400 millones de dólares en exposición a actividad potencialmente relacionada con el tráfico de fentanilo, su cadena de suministro y el proceso de lavado de dinero posterior. 57% de estos reportes estuvieron relacionados a instituciones de depósitos, es decir, bancos principalmente, mientras que el 32% está relacionado a MSVs, transmisores de dinero. Entonces, empecemos por ahí. Principalmente transmisores de dinero y bancos en Estados Unidos. Y extrapolémoslo acá. Principalmente remesas que se recibieron en México y transacciones facilitadas por bancos. México y China se identificaron como los dos puntos de interés internacional y de exposición más importantes en estos reportes. Y para sorpresa de nadie, identifican actividad consistente con dos cárteles que recientemente fueron designados como organizaciones terroristas por el gobierno federal de Estados Unidos. El cartel de Sinaloa principalmente y el cartel Jalisco Nueva Generación. Todo esto está basado en indicios, en patrones transaccionales identificados en esos reportes que por regulación, por el Bank Secrecy Act, las instituciones financieras norteamericanas que operan en Estados Unidos tienen que llenar como parte de su régimen preventivo, ¿no? Dentro, nuevamente, no hay sorpresas, todo muy consistente con el modus operandi de estos cárteles. Echaron mano para facilitar la producción de fentanilo, la producción ilegal de fentanilo y el proceso de tráfico y posteriormente lavado de dinero, el uso de compañías fachada para procurar precursores químicos y también para lavar dinero, intermediarios especializados tanto en México como en Estados Unidos, el uso de mulas financieras, patrones transaccionales consistentes desde el punto de vista geográfico con la ruta del Pacífico, Jalisco, Ciudad de México y en menor medida Chihuahua, Estado de México, Nuevo León y Sonora. Eso es importante porque nuevamente son los mecanismos a través de los cuales dijeron muy probablemente están involucrados estos dos cárteles. La ruta del Pacífico está compuesta, como ustedes saben, por Sinaloa, Sonora y Baja California. Y es la principal ruta de envío de tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos. El fentanilo se produce principalmente en Culiacán y en ciudades aledañas y posteriormente se sube
por tierra, principalmente a través de todo Sonora, hasta que llega a Tijuana o a Mexicali, que son los principales puntos de cruce de estas sustancias ilícitas que posteriormente se comercializan en Estados Unidos, ¿no? Otro de los puntos a destacar dentro del mismo reporte publicado por el FinCEN es el uso de plataformas de comercio digital para la obtención de precursores chinos. Precursores químicos chinos. China continúa siendo el principal país proveedor de precursores químicos relacionados con la producción ilegal de fentanilo. De ahí lo obtienen, ¿no? Y principalmente entran por puertos, vía marítima, principalmente entran por el puerto de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Mazatlán, de Acapulco y así sucesivamente. El uso de las plataformas de comercio digital no es algo nuevo. Muchos de estas compañías que venden precursores químicos, que tienden a ser compañías fachadas en China, ofrecen sus servicios de manera abierta a través de distintas páginas de internet. Ya aceptan como medios de pago facilitados por este tipo de plataformas, ¿no? Inclusive los anuncian ya sea de manera descarada y directa o bien a través de códigos que utilizan esto, ¿no? Y muchas de estas compañías inclusive tienen warehouses o almacenes llenos ya aquí en México, ya con todas las sustancias ilegales listas para su disposición. Es bien interesante, ¿no? A través de este comercio digital, los mecanismos de pagos principales identificados por este reporte son 3. Transferencias internacionales, es decir, a través de bancos. Pagos transfronterizos facilitados por transmisores de dinero internacionales. Esto es a través de Third Party Payment Processors o procesadores de terceros de pagos, agregadores y de esa naturaleza, y activos virtuales, ¿no? Criptomonedas específicamente y principalmente Bitcoin. Asimismo, se identifican otros fuentes, otros puntos de contacto dentro de la cadena de suministro ilegal de fentanilo, aparte de China y México, entre los que destaca Canadá, la República Dominicana y la India. Y también se identifica un prominente uso de farmacias ilegales en línea para facilitar todo esto, ¿no? Del suministro de precursores químicos, como venimos mencionando, ¿no? Desde el punto de Estados Unidos se identifica que regiones o ciudades con grandes índices de población y altamente industrializadas y con sistemas financieros bien desarrollados como California, Florida y Nueva York funcionan como puntos de concentración relacionados con el tráfico de fentanilo en Estados Unidos. Es decir, venden todo y casi todo se vende en cash o a través de transacciones de sujeto a sujeto, principalmente de criptomonedas. Se vende allá en Estados Unidos y después los criminales o las redes estas que operan en Estados Unidos van, concentran el dinero y lo meten a instituciones financieras que se concentran en estos 3 estados prioritariamente. Asimismo, se ha visto un despunte de lo denominado como el Southwest Border Area y específicamente California y Arizona, ¿no? Nuevamente, no es algo nuevo, siempre ha sido un corredor de muy alto riesgo y fue el corredor que llevó a poner esta multa y este Deferred Prosecution Agreement o este acuerdo de persecución diferida de Western Union por su incapacidad o por su falta de diligencia para prevenir actividad ilícita en esa región. Es una región considerada de muy alto riesgo para actividades ilícitas, específicamente tráfico de drogas y tráfico y contrabando de migrantes, ¿no? Y de personas. Asimismo, bueno, como ya mencioné, se identifica el uso del cash o del efectivo y transacciones de sujeto a sujeto o peer-to-peer, activos virtuales y también la exposición o el uso de los denominados marketplace o dark marketplaces dentro del dark web para facilitar estos esquemas y también para la venta
de no solamente el producto finalizado, sino también precursores químicos y facilitar el proceso posterior de lavado de dinero. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. De acuerdo con el reporte, los esquemas de lavado de dinero varían en términos de complejidad y van desde cuestiones tan sencillas y patrones como la repatriación de fondos ilícitos a través de remesas de Estados Unidos a México. No es nada nuevo, lo hemos sabido durante muchísimo tiempo y los criminales siguen utilizando este mecanismo porque existe un sector bien legítimo de remesas de un alto volumen. Entonces es difícil identificar, así desmenuzar, esto es legítimo, esto es ilegítimo, aquí va, esto es una remesa familiar, esto se sale, ¿no? Entonces utilizan el volumen, ese corredor ya bien establecido donde sí existe mucho dinero legítimo moviéndose y ahí inyectan ese dinero pues, para disfrazarlo y es difícil detectarlo, ¿no? Pero ese es uno de los puntos que quiero que por favor mantengan en la mente. Transmisores de dinero, las dos patas en Estados Unidos y en México, porque creo que las instituciones que reciben remesas como parte de su cartera de servicios están expuestas a esto. Y no solamente son transmisores de dinero aquí en México, sino son transmisores de dinero, instituciones de crédito, muchísimas instituciones financieras. Fintechs, las fintechs pueden recibir, pueden operar como transmisores de dinero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos esos sectores están ahí, podrían, si concentraron una gran cantidad de estos recursos ilícitos y no los detectaron y no actuaron en consecuencia y no detuvieron ese flujo, podrían estar en riesgo de ser objeto de un reproche a través de este andamiaje jurídico extraterritorial de los Estados Unidos, del cual ya platicamos anteriormente y que vemos que la administración de Trump no tiene miedo de utilizar, ¿no? El segundo punto, o el segundo, ya incrementando la complejidad, son los lavadores, la utilización de lavadores de dinero profesionales, facilitadores de cárteles. Ahí entra mucho el uso de terceros, específicamente compañías fachada, principalmente compañías fachadas y también mulas financieras, ¿no? Pero en un menor grado. Y finalmente, el lavado de dinero basado en comercio internacional, lo que denominamos trade-based money laundering, específicamente objetos de alto valor comercial y fáciles de transportar a través del comercio internacional, celulares, vapeadores y electrónicos. Y esto también nuevamente expone a instituciones que se dedican que se dedican a facilitar el comercio internacional a través de plataformas digitales. Entonces están expuestos desde dos puntos de vista. No solamente las plataformas digitales podrían estar expuestas, no solamente a ser utilizadas como mecanismo para facilitar pagos para la compra de precursores químicos, para la producción ilegal de fentanilo aquí en México y que posteriormente se comercializa en Estados Unidos, sino también para el proceso a posteriori de lavado de dinero a través de todos estos esquemas basados en el comercio internacional. El comercio internacional, por ser tan intenso y más en la actualidad, por la globalización, por todo lo que ha existido, por la hegemonía de estas plataformas dentro del comercio, se vuelve muy, muy atractivo para los lavadores de dinero, para los cárteles, para facilitar toda su logística de producción, tráfico y lavado de dinero relacionado con el fentanilo ilegal. Algo importante, eso es lo que engloba principalmente el reporte. Es bien importante, ya entrando en el análisis, es bien importante denotar lo siguiente. A las tres instituciones financieras que fueron designadas, Cibanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam, dentro de las mismas designaciones, dentro del Departamento del Tesoro, explican y dan las cifras, ¿no? Y de acuerdo a si sumas la participación o los esquemas que se les atribuyen a estas tres instituciones, si sumas el nivel de exposición que tuvieron a fondos de esto y lo comparas con todo lo que está identificando el Departamento del Tesoro y FinCEN en este reporte, te das cuenta que existe una desproporcionalidad. Estamos hablando de 1.400 millones de dólares identificados
como potencialmente relacionados al fentanilo, y lo que se le atribuye a estas tres entidades es una fracción de eso. Entonces, ¿dónde están la otra lana? Eso podría dejar entrever que existen otras instituciones financieras que podrían estar en peligro, específicamente transmisores de dinero, fintechs y plataformas de comercio digital internacional, ¿no? Agregadores de pagos y transmisores de dinero en toda la extensión de la palabra. Algo importante es que por ahí ya ha habido voces de especialistas que dicen que hasta ahí llegaron esas sanciones, pero existe todo este remanente. ¿Dónde están esa lana adicional que no se relaciona con estos y que ni siquiera están en ese sector del bancos o de las casas de bolsa, sino que están en los sectores de transmisión de dinero, los MSBs, los Money Services Businesses y las plataformas? Entonces creo que existe la posibilidad de que otras instituciones de otro corte sean objeto de sanciones de esta naturaleza. Algo importante que quiero destacar anteriormente, estábamos hablando del deber de cuidado. No solamente se trata de que las instituciones financieras y no financieras también tengan los mecanismos para identificar actividad potencialmente sospechosa y potencialmente ilegal y actuar de manera consecuente. Reportar si tienen esos mecanismos, si están obligados, si son sujetos obligados dentro del régimen preventivo, o bien decir, esto sale de mi apetito de riesgo y terminar esas relaciones, ¿no? Esto lo digo porque anteriormente pareciera que las instituciones financieras en México, y también si analizas todos los reportes publicados por la CNBV, parecieran que es un checklist, y la mayor parte de estas sanciones son de naturaleza administrativa, por lo menos aquí en México. Ya ha existido una dicotomía, un contraste bien marcado entre cómo Estados Unidos castiga actividad que ocurrió aquí en México, cómo los reguladores aquí en México la castigan, ¿no? A pesar de que la CNBV se posicionó rápidamente y el gobierno federal se posicionó rápidamente diciendo que no había evidencia que justificara estas acciones del gobierno de Estados Unidos, de manera casi inmediata la CNBV pues tomó tomó control de estas instituciones y adicionalmente emitió un montón de sanciones que no tenían precedentes en el historial de estas tres instituciones financieras aquí en México. La CNBV emitió más de 185 millones de pesos en multas a estas tres instituciones, justamente poquito después de las designaciones. Un porcentaje significativo de esta lana de sanciones tuvieron que ver con deficiencias en los controles de prevención de lavado de dinero de estas instituciones, particularmente cuestiones que se encargaban o controles que debiesen haberse encargado de identificar operaciones inusuales, como el monitoreo transaccional, la asignación y medición de riesgos, la omisión en la obligación de identificar operaciones inusuales y reportarlas a las autoridades, y, bueno, pues deficiencias a lo largo y ancho de todo su programa de cumplimiento. Es bien interesante todo esto y yo creo que nos lleva a una conclusión. Creo que todas las instituciones financieras, y creo que las autoridades financieras mexicanas de supervisión y también de persecución se tienen que poner las pilas. ¿Por qué? Porque viene una visita inminente del Gafi y estamos en riesgo de caer dentro de la lista gris. Y a raíz de eso, pues hubo una reforma que pareciera más cosmética que efectivamente enfocándose en estas prioridades, ¿no? Enfocándose no en algo formalista, en un checklist, si cumple, no cumple, si tienes monitoreo de transacciones, sino enfocarse en los resultados. A ver, hubo esta actividad que está claramente relacionada con una tipología ya bien conocida, porque si se fijan, todos los indicadores de riesgo que platicamos actualmente ya los conocíamos desde hace muchísimo tiempo. Todas las instituciones financieras tenían las herramientas para diseñar un marco de control cuantitativo, de monitoreo transaccional,
de conocimiento al cliente que les hubiese permitido flaguear estas operaciones como inusuales y actuar en consecuencia. Y no obstante, no lo hicieron. Y aquí quiero retomar como una reflexión a las críticas del GAFI a México. Constantemente, desde que somos miembro de ellos, y particularmente desde la modificación de la metodología de evaluación mutua del 2012, donde se implementó por primera vez el esquema de efectividad o de evaluación de efectividad del sistema preventivo. La principal crítica siempre ha sido la misma, siempre ha sido la misma. Muy padre todo tu sistema de preventivo, pero ¿dónde están las sentencias? ¿De qué sirve que le pidas todas estas cosas a los bancos si los bancos, como un checklist, te dicen que cumplen y no obstante, o inclusive cumplen, inclusive te dan la información porque se generan millones, literalmente millones de reportes de operación inusual sin tocar los de operaciones relevantes, operaciones preocupantes, operaciones de transferencias internacionales y así sucesivamente? Entonces, todo eso se lo damos y no obstante no se logran sentencias. Un porcentaje bien alto de los congelamientos por la WIF se desbloquean con el paso del tiempo y nunca llegan a alcanzar una sentencia. Entonces, adicionalmente, existe muy poca información y estadísticas del número de sentencias obtenidas por el sistema judicial provenientes de la inteligencia que se obtuvo del sistema preventivo. Entonces, pues ¿de qué sirve, no? Y por qué las instituciones mexicanas gastan millones de dólares desarrollando programas de cumplimiento que nuevamente parece ser que tienen deficiencias y parece ser que no son identificados en tiempo y forma por las autoridades que deben de estar identificando deficiencias dentro como parte de su obligación. Con esto cierro. ¿Dónde están las sentencias? ¿Dónde están las sentencias? Esa desproporcionalidad del dinero ilícito que se genera en México, ¿dónde están las sentencias? ¿Dónde están los decomisos definitivos de esa lana? Creo que hasta que no arreglemos eso, todas las instituciones financieras que no tengan un programa, súper bueno de monitoreo transaccional, de conocimiento al cliente, de asignación y medición del riesgo de manera dinámica y continua, y principalmente de inteligencia para identificar nuevos riesgos y poner a prueba su marco de control. Hasta que no tengamos eso y hasta que no tengamos un sistema de administración de justicia eficiente que sepa encuadrar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, vamos a estar en riesgo de cualquiera de nuestras instituciones financieras sea designada sin derecho a réplica y sin debido proceso. Y ya ven cómo le está yendo así Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Nuevamente, esto no ha tocado ninguna corte y no va a tocar ninguna corte porque es algo unilateral, basado en análisis realizados por el mismo sistema preventivo de Estados Unidos y por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Hasta que no tengamos todos esos elementos, hasta que no tengamos un sistema preventivo que se hable con el sistema de persecución y logremos empezar a decomisar y a meter a la cárcel a los criminales, vamos a estar en riesgo. Y creo que el riesgo de que nos pongan en una lista gris es bastante real, ¿no? Creo que es buen momento para que todas las instituciones, tanto públicas como privadas de México, nos tomemos más en serio, colaboremos a través de la inteligencia, del intercambio de información oportuna, de un entendimiento más integral de cuáles son los riesgos y cómo el crimen organizado en México se viene desempeñando. Hasta que no tengamos eso, vamos a seguir en un riesgo inminente y vamos a inyectar incertidumbre al funcionamiento de nuestros sistemas financieros, que es una piedra angular para el sano desarrollo de nuestro país. Y esto tiene implicaciones sociales y económicas de gran profundidad para nuestro país y para el pueblo mexicano, ¿no? Es momento de ponernos a trabajar, todos los especialistas deben de empezar y yo lo estoy haciendo desde este frente, ¿no? Tratando de educar de esto. Si existiese algún tema que les gustaría que tocáramos o que les gustaría que profundizara en su canal, déjenme saber y con gusto, tengo mucho tiempo.
Les mando un abrazo, un agradecimiento por escuchar estas humildes opiniones y palabras de un especialista en materia de prevención de lavado de dinero con más de 15 años de experiencia y ahí un bagaje académico interesante específicamente relacionado a eso. Les mando un abrazo y pues, Dios los bendiga.